wishing you a fantastic language adventure. Había una vez una niña amable llamada Elle que vivía en un pequeño pueblo. Elle tenía una habilidad especial para comunicarse con los animales y le encantaba jugar con ellos en el bosque. Había una leyenda en su pueblo que decía que una bruja con gran poder vivía en lo profundo del bosque. La gente temía a esta bruja, pero Elle sentía curiosidad por ella. Un día, una extraña enfermedad se propagó por el pueblo y los aldeanos comenzaron a enfermarse uno tras otro. Los aldeanos creían que esta enfermedad era una maldición de la bruja y se volvían cada vez más temerosos. Elle decidió conocer a la bruja y descubrir la verdad para salvar a los aldeanos. Reuniendo su valor, Elle se adentró en el bosque profundo donde vivía la bruja. Después de caminar por un camino accidentado todo el día desde temprano en la mañana, Elle finalmente llegó a la vieja torre donde se decía que vivía la bruja. Frente a la torre había un hermoso jardín de flores, y en el centro estaba la bruja. Tenía el cabello largo y plateado y profundos ojos verdes, con una apariencia elegante. La bruja notó a Elle y sonrió tranquilamente. «Sé que has venido aquí para salvar tu pueblo», dijo la bruja. «Admiro tu valentía. La enfermedad que afectó a tu pueblo no es obra mía, sino el trabajo de una fuerza maligna que ha contaminado el bosque». Elle se sorprendió, pero decidió creer en las palabras de la bruja. «¿Cómo puedo salvar el pueblo?», preguntó Elle. La bruja asintió lentamente y explicó que necesitaba ingredientes especiales para hacer una medicina. Estos ingredientes eran flores raras que solo crecían alrededor de un manantial sagrado en lo profundo del bosque. Elle y la bruja llegaron al manantial sagrado rodeado de hermosas flores. La bruja recogió cuidadosamente las flores y comenzó a preparar la medicina. Elle la ayudó y sintió que la bruja realmente quería salvar el pueblo. Sin embargo, en el camino de regreso al pueblo, la expresión de la bruja de repente se volvió fría. Atacó a Elle y robó la medicina. Elle intentó resistir en shock y tristeza, pero no era rival para el poder de la bruja. La bruja entonces fue al pueblo y comenzó a lanzar una maldición aún más poderosa. Los aldeanos estaban llenos de miedo y desesperación. Mientras tanto, Elle, traicionada por la bruja y vagando en la desesperación en el bosque, fue consolada por los animales que se reunieron a su alrededor. Luego, los espíritus del bosque aparecieron y la envolvieron en una cálida luz dorada. Los antiguos espíritus le contaron a Elle el secreto de la bruja. La bruja había sido una vez una aldeana amable llamada Carly, pero había caído bajo una maldición debido a la tentación de un hechicero malvado de hace mucho tiempo. Carly había ganado la vida eterna, pero fue transformada en una bruja malvada bajo el control de la maldición. El hechicero malvado había sido sellado en una gema por el poder de antiguos héroes, pero los héroes también habían perecido en la batalla, dejando la gema malvada sellada en lo profundo de una cueva. Incluso después de que el hechicero malvado fue sellado en la gema, la maldición de la bruja Carly no se rompió completamente. Durante cientos de años, luchó con su buen corazón, viviendo tranquilamente en una torre en lo profundo del bosque para evitar que su corazón malvado se fortaleciera y dañara a los aldeanos. Para romper la maldición de Carly, la gema oscura tenía que ser destruida. Sabiendo la verdad, Elle fue guiada por los espíritus a la cueva donde la gema oscura estaba sellada. En lo profundo de la cueva, Elle finalmente encontró la gema oscura, el símbolo del hechicero malvado. Los espíritus enseñaron a Elle un antiguo hechizo especial. Este hechizo fue creado por los héroes que una vez sellaron al hechicero malvado.
Al recitar correctamente el hechizo, ella podría sellar la magia de la gema y hacer posible romperla físicamente. Ella primero intentó romper la gema con la ayuda de los animales. Pero las fuertes garras de los osos y los afilados dientes de los lobos no movieron la gema. Entonces, ella pidió ayuda a otros animales grandes además de los osos y los lobos. Los bisontes y los alces usaron su gran fuerza para golpear las paredes de la cueva, pero solo causaron un ligero temblor. Mientras ella concentraba su mente fuertemente, escuchó un sonido retumbante desde la entrada de la cueva. Algo grande parecía venir hacia ellos. Era una manada de elefantes. Los elefantes presionaron sus cuerpos contra las paredes de la cueva, haciendo que la cueva temblara significativamente. «Ahora», gritó ella. Los otros animales también cargaron contra las paredes alrededor de la gema con todas sus fuerzas. Luego, el techo de la cueva comenzó a colapsar y grandes rocas comenzaron a caer sobre la gema. En ese momento, la cueva retumbó y comenzó a temblar aún más violentamente. Sintiendo el peligro, ella gritó: «¡Cuidado! ¡Salgamos de aquí!». En el momento en que salieron de la cueva con los espíritus y los animales, la cueva colapsó y quedó enterrada en tierra. A través del valor de ella y el poder de los espíritus y los animales, finalmente pudieron romper la gema. Cuando ella regresó al pueblo, Carly, liberada de la maldición por la gema rota, despertó. Carly agradeció a ella y lamentó haber causado dolor a los aldeanos. Usó la medicina que ella y ella habían hecho el otro día para curar a los aldeanos y eliminar completamente la enfermedad. Los aldeanos perdonaron a Carly y la recibieron de nuevo. Así, ella y Carly juntas protegieron la paz del pueblo y el pueblo floreció una vez más. El valor y la amabilidad de ella salvaron al pueblo y también al corazón de Carly. Había una vez una niña amable llamada ella que vivía en un pequeño pueblo. Ella tenía una habilidad especial para comunicarse con los animales y le encantaba jugar con ellos en el bosque. Había una leyenda en su pueblo que decía que una bruja con gran poder vivía en lo profundo del bosque. La gente temía a esta bruja, pero ella sentía curiosidad por ella. Un día, una extraña enfermedad se propagó por el pueblo y los aldeanos comenzaron a enfermarse uno tras otro. Los aldeanos creían que esta enfermedad era una maldición de la bruja y se volvían cada vez más temerosos. Ella decidió conocer a la bruja y descubrir la verdad para salvar a los aldeanos. Reuniendo su valor, ella se adentró en el bosque profundo donde vivía la bruja. Después de caminar por un camino accidentado todo el día desde temprano en la mañana, ella finalmente llegó a la vieja torre donde se decía que vivía la bruja. Frente a la torre había un hermoso jardín de flores y en el centro estaba la bruja. Tenía el cabello largo y plateado y profundos ojos verdes, con una apariencia elegante. La bruja notó a ella y sonrió tranquilamente. «Sé que has venido aquí para salvar tu pueblo», dijo la bruja. «Admiro tu valentía. La enfermedad que afectó a tu pueblo no es obra mía, sino el trabajo de una fuerza maligna que ha contaminado el bosque». Ella se sorprendió, pero decidió creer en las palabras de la bruja. «¿Cómo puedo salvar el pueblo?», preguntó ella. La bruja asintió lentamente y explicó que necesitaba ingredientes especiales para hacer una medicina. Estos ingredientes eran flores raras que solo crecían alrededor de un manantial sagrado en lo profundo del bosque. Ella y la bruja llegaron al manantial sagrado rodeado de hermosas flores.
La bruja recogió cuidadosamente las flores y comenzó a preparar la medicina. Ella la ayudó y sintió que la bruja realmente quería salvar el pueblo. Sin embargo, en el camino de regreso al pueblo, la expresión de la bruja de repente se volvió fría. Atacó a ella y robó la medicina. Ella intentó resistir en shock y tristeza, pero no era rival para el poder de la bruja. La bruja entonces fue al pueblo y comenzó a lanzar una maldición aún más poderosa. Los aldeanos estaban llenos de miedo y desesperación. Mientras tanto, ella, traicionada por la bruja y vagando en la desesperación en el bosque, fue consolada por los animales que se reunieron a su alrededor. Luego, los espíritus del bosque aparecieron y la envolvieron en una cálida luz dorada. Los antiguos espíritus le contaron a ella el secreto de la bruja. La bruja había sido una vez una aldeana amable llamada Carly, pero había caído bajo una maldición debido a la tentación de un hechicero malvado de hace mucho tiempo. Carly había ganado la vida eterna, pero fue transformada en una bruja malvada bajo el control de la maldición. El hechicero malvado había sido sellado en una gema por el poder de antiguos héroes, pero los héroes también habían perecido en la batalla, dejando la gema malvada sellada en lo profundo de una cueva. Incluso después de que el hechicero malvado fue sellado en la gema, la maldición de la bruja Carly no se rompió completamente. Durante cientos de años, luchó con su buen corazón, viviendo tranquilamente en una torre en lo profundo del bosque para evitar que su corazón malvado se fortaleciera y dañara a los aldeanos. Para romper la maldición de Carly, la gema oscura tenía que ser destruida. Sabiendo la verdad, ella fue guiada por los espíritus a la cueva donde la gema oscura estaba sellada. En lo profundo de la cueva, ella finalmente encontró la gema oscura, el símbolo del hechicero malvado. Los espíritus enseñaron a ella un antiguo hechizo especial. Este hechizo fue creado por los héroes que una vez sellaron al hechicero malvado. Al recitar correctamente el hechizo, ella podría sellar la magia de la gema y hacer posible romperla físicamente. Ella primero intentó romper la gema con la ayuda de los animales. Pero las fuertes garras de los osos y los afilados dientes de los lobos no movieron la gema. Entonces, ella pidió ayuda a otros animales grandes además de los osos y los lobos. Los bisontes y los alces usaron su gran fuerza para golpear las paredes de la cueva, pero solo causaron un ligero temblor. Mientras ella concentraba su mente fuertemente, escuchó un sonido retumbante desde la entrada de la cueva. Algo grande parecía venir hacia ellos. Era una manada de elefantes. Los elefantes presionaron sus cuerpos contra las paredes de la cueva, haciendo que la cueva temblara significativamente. «Ahora», gritó ella. Los otros animales también cargaron contra las paredes alrededor de la gema con todas sus fuerzas. Luego, el techo de la cueva comenzó a colapsar y grandes rocas comenzaron a caer sobre la gema. En ese momento, la cueva retumbó y comenzó a temblar aún más violentamente. Sintiendo el peligro, ella gritó: «¡Cuidado! ¡Salgamos de aquí!». En el momento en que salieron de la cueva con los espíritus y los animales, la cueva colapsó y quedó enterrada en tierra. A través del valor de ella y el poder de los espíritus y los animales, finalmente pudieron romper la gema. Cuando ella regresó al pueblo, Carly, liberada de la maldición por la gema rota, despertó. Carly agradeció a ella y lamentó haber causado dolor a los aldeanos. Usó la medicina que ella y ella habían hecho el otro día para curar a los aldeanos y eliminar completamente la enfermedad. Los aldeanos perdonaron a Carly y la recibieron de nuevo. Así, ella y Carly juntas protegieron la paz del pueblo y el pueblo floreció una vez más.
El valor y la amabilidad de Ellie salvaron al pueblo y también al corazón de Carly. Había una vez una niña amable llamada Ellie que vivía en un pequeño pueblo. Ellie tenía una habilidad especial para comunicarse con los animales y le encantaba jugar con ellos en el bosque. Había una leyenda en su pueblo que decía que una bruja con gran poder vivía en lo profundo del bosque. La gente temía a esta bruja, pero Ellie sentía curiosidad por ella. Un día, una extraña enfermedad se propagó por el pueblo y los aldeanos comenzaron a enfermarse uno tras otro. Los aldeanos creían que esta enfermedad era una maldición de la bruja y se volvían cada vez más temerosos. Ellie decidió conocer a la bruja y descubrir la verdad para salvar a los aldeanos. Reuniendo su valor, Ellie se adentró en el bosque profundo donde vivía la bruja. Después de caminar por un camino accidentado todo el día desde temprano en la mañana, Ellie finalmente llegó a la vieja torre donde se decía que vivía la bruja. Frente a la torre había un hermoso jardín de flores, y en el centro estaba la bruja. Tenía el cabello largo y plateado y profundos ojos verdes, con una apariencia elegante. La bruja notó a Ellie y sonrió tranquilamente. «Sé que has venido aquí para salvar tu pueblo», dijo la bruja. «Admiro tu valentía. La enfermedad que afectó a tu pueblo no es obra mía, sino el trabajo de una fuerza maligna que ha contaminado el bosque». Ellie se sorprendió, pero decidió creer en las palabras de la bruja. «¿Cómo puedo salvar el pueblo?», preguntó Ellie. La bruja asintió lentamente y explicó que necesitaba ingredientes especiales para hacer una medicina. Estos ingredientes eran flores raras que solo crecían alrededor de un manantial sagrado en lo profundo del bosque. Ellie y la bruja llegaron al manantial sagrado rodeado de hermosas flores. La bruja recogió cuidadosamente las flores y comenzó a preparar la medicina. Ellie la ayudó y sintió que la bruja realmente quería salvar el pueblo. Sin embargo, en el camino de regreso al pueblo, la expresión de la bruja de repente se volvió fría. Atacó a Ellie y robó la medicina. Ellie intentó resistir en shock y tristeza, pero no era rival para el poder de la bruja. La bruja entonces fue al pueblo y comenzó a lanzar una maldición aún más poderosa. Los aldeanos estaban llenos de miedo y desesperación. Mientras tanto, Ellie, traicionada por la bruja y vagando en la desesperación en el bosque, fue consolada por los animales que se reunieron a su alrededor. Luego, los espíritus del bosque aparecieron y la envolvieron en una cálida luz dorada. Los antiguos espíritus le contaron a Ellie el secreto de la bruja. La bruja había sido una vez una aldeana amable llamada Carly, pero había caído bajo una maldición debido a la tentación de un hechicero malvado de hace mucho tiempo. Carly había ganado la vida eterna, pero fue transformada en una bruja malvada bajo el control de la maldición. El hechicero malvado había sido sellado en una gema por el poder de antiguos héroes, pero los héroes también habían perecido en la batalla, dejando la gema malvada sellada en lo profundo de una cueva. Incluso después de que el hechicero malvado fue sellado en la gema, la maldición de la bruja Carly no se rompió completamente. Durante cientos de años, luchó con su buen corazón, viviendo tranquilamente en una torre en lo profundo del bosque para evitar que su corazón malvado se fortaleciera y dañara a los aldeanos. Para romper la maldición de Carly, la gema oscura tenía que ser destruida. Sabiendo la verdad, Ellie fue guiada por los espíritus a la cueva donde la gema oscura estaba sellada. En lo profundo de la cueva, Ellie finalmente encontró la gema oscura, el símbolo del hechicero malvado. Los espíritus enseñaron a Ellie un antiguo hechizo especial.
Este hechizo fue creado por los héroes que una vez sellaron al hechicero malvado. Al recitar correctamente el hechizo, ella podría sellar la magia de la gema y hacer posible romperla físicamente. Ella primero intentó romper la gema con la ayuda de los animales. Pero las fuertes garras de los osos y los afilados dientes de los lobos no movieron la gema. Entonces, ella pidió ayuda a otros animales grandes además de los osos y los lobos. Los bisontes y los alces usaron su gran fuerza para golpear las paredes de la cueva, pero solo causaron un ligero temblor. Mientras ella concentraba su mente fuertemente, escuchó un sonido retumbante desde la entrada de la cueva. Algo grande parecía venir hacia ellos. Era una manada de elefantes. Los elefantes presionaron sus cuerpos contra las paredes de la cueva, haciendo que la cueva temblara significativamente. «Ahora», gritó ella. Los otros animales también cargaron contra las paredes alrededor de la gema con todas sus fuerzas. Luego, el techo de la cueva comenzó a colapsar y grandes rocas comenzaron a caer sobre la gema. En ese momento, la cueva retumbó y comenzó a temblar aún más violentamente. Sintiendo el peligro, ella gritó: «¡Cuidado! ¡Salgamos de aquí!». En el momento en que salieron de la cueva con los espíritus y los animales, la cueva colapsó y quedó enterrada en tierra. A través del valor de ella y el poder de los espíritus y los animales, finalmente pudieron romper la gema. Cuando ella regresó al pueblo, Carly, liberada de la maldición por la gema rota, despertó. Carly agradeció a ella y lamentó haber causado dolor a los aldeanos. Usó la medicina que ella y ella habían hecho el otro día para curar a los aldeanos y eliminar completamente la enfermedad. Los aldeanos perdonaron a Carly y la recibieron de nuevo. Así, ella y Carly juntas protegieron la paz del pueblo y el pueblo floreció una vez más. El valor y la amabilidad de ella salvaron al pueblo y también al corazón de Carly. Había una vez una niña amable llamada Elle que vivía en un pequeño pueblo. Elle tenía una habilidad especial para comunicarse con los animales y le encantaba jugar con ellos en el bosque. Había una leyenda en su pueblo que decía que una bruja con gran poder vivía en lo profundo del bosque. La gente temía a esta bruja, pero Elle sentía curiosidad por ella. Un día, una extraña enfermedad se propagó por el pueblo y los aldeanos comenzaron a enfermarse uno tras otro. Los aldeanos creían que esta enfermedad era una maldición de la bruja y se volvían cada vez más temerosos. Ella decidió conocer a la bruja y descubrir la verdad para salvar a los aldeanos. Reuniendo su valor, ella se adentró en el bosque profundo donde vivía la bruja. Después de caminar por un camino accidentado todo el día desde temprano en la mañana, ella finalmente llegó a la vieja torre donde se decía que vivía la bruja. Frente a la torre había un hermoso jardín de flores, y en el centro estaba la bruja. Tenía el cabello largo y plateado y profundos ojos verdes, con una apariencia elegante. La bruja notó a ella y sonrió tranquilamente. «Sé que has venido aquí para salvar tu pueblo», dijo la bruja. «Admiro tu valentía. La enfermedad que afectó a tu pueblo no es obra mía, sino el trabajo de una fuerza maligna que ha contaminado el bosque». Ella se sorprendió, pero decidió creer en las palabras de la bruja. «¿Cómo puedo salvar el pueblo?», preguntó ella. La bruja asintió lentamente y explicó que necesitaba ingredientes especiales para hacer una medicina. Estos ingredientes eran flores raras que solo crecían alrededor de un manantial sagrado en lo profundo del bosque.
Ella y la bruja llegaron al manantial sagrado rodeado de hermosas flores. La bruja recogió cuidadosamente las flores y comenzó a preparar la medicina. Ella la ayudó y sintió que la bruja realmente quería salvar el pueblo. Sin embargo, en el camino de regreso al pueblo, la expresión de la bruja de repente se volvió fría. Atacó a ella y robó la medicina. Ella intentó resistir en shock y tristeza, pero no era rival para el poder de la bruja. La bruja entonces fue al pueblo y comenzó a lanzar una maldición aún más poderosa. Los aldeanos estaban llenos de miedo y desesperación. Mientras tanto, ella, traicionada por la bruja y vagando en la desesperación en el bosque, fue consolada por los animales que se reunieron a su alrededor. Luego, los espíritus del bosque aparecieron y la envolvieron en una cálida luz dorada. Los antiguos espíritus le contaron a ella el secreto de la bruja. La bruja había sido una vez una aldeana amable llamada Carly, pero había caído bajo una maldición debido a la tentación de un hechicero malvado de hace mucho tiempo. Carly había ganado la vida eterna, pero fue transformada en una bruja malvada bajo el control de la maldición. El hechicero malvado había sido sellado en una gema por el poder de antiguos héroes, pero los héroes también habían perecido en la batalla, dejando la gema malvada sellada en lo profundo de una cueva. Incluso después de que el hechicero malvado fue sellado en la gema, la maldición de la bruja Carly no se rompió completamente. Durante cientos de años, luchó con su buen corazón, viviendo tranquilamente en una torre en lo profundo del bosque para evitar que su corazón malvado se fortaleciera y dañara a los aldeanos. Para romper la maldición de Carly, la gema oscura tenía que ser destruida. Sabiendo la verdad, ella fue guiada por los espíritus a la cueva donde la gema oscura estaba sellada. En lo profundo de la cueva, ella finalmente encontró la gema oscura, el símbolo del hechicero malvado. Los espíritus enseñaron a ella un antiguo hechizo especial. Este hechizo fue creado por los héroes que una vez sellaron al hechicero malvado. Al recitar correctamente el hechizo, ella podría sellar la magia de la gema y hacer posible romperla físicamente. Ella primero intentó romper la gema con la ayuda de los animales. Pero las fuertes garras de los osos y los afilados dientes de los lobos no movieron la gema. Entonces, ella pidió ayuda a otros animales grandes además de los osos y los lobos. Los bisontes y los alces usaron su gran fuerza para golpear las paredes de la cueva, pero solo causaron un ligero temblor. Mientras ella concentraba su mente fuertemente, escuchó un sonido retumbante desde la entrada de la cueva. Algo grande parecía venir hacia ellos. Era una manada de elefantes. Los elefantes presionaron sus cuerpos contra las paredes de la cueva, haciendo que la cueva temblara significativamente. Ahora, gritó ella. Los otros animales también cargaron contra las paredes alrededor de la gema con todas sus fuerzas. Luego, el techo de la cueva comenzó a colapsar y grandes rocas comenzaron a caer sobre la gema. En ese momento, la cueva retumbó y comenzó a temblar aún más violentamente. Sintiendo el peligro, ella gritó: ¡Cuidado! ¡Salgamos de aquí! En el momento en que salieron de la cueva con los espíritus y los animales, la cueva colapsó y quedó enterrada en tierra. A través del valor de ella y el poder de los espíritus y los animales, finalmente pudieron romper la gema. Cuando ella regresó al pueblo, Carly, liberada de la maldición por la gema rota, despertó. Carly agradeció a ella y lamentó haber causado dolor a los aldeanos. Usó la medicina que ella y ella habían hecho el otro día para curar a los aldeanos y eliminar completamente la enfermedad. Los aldeanos perdonaron a Carly y la recibieron de nuevo.
Así, ella y Carly juntas protegieron la paz del pueblo, y el pueblo floreció una vez más. El valor y la amabilidad de ella salvaron al pueblo y también al corazón de Carly. Había una vez una niña amable llamada Elle que vivía en un pequeño pueblo. Elle tenía una habilidad especial para comunicarse con los animales y le encantaba jugar con ellos en el bosque. Había una leyenda en su pueblo que decía que una bruja con gran poder vivía en lo profundo del bosque. La gente temía a esta bruja, pero Elle sentía curiosidad por ella. Un día, una extraña enfermedad se propagó por el pueblo y los aldeanos comenzaron a enfermarse uno tras otro. Los aldeanos creían que esta enfermedad era una maldición de la bruja y se volvían cada vez más temerosos. Ella decidió conocer a la bruja y descubrir la verdad para salvar a los aldeanos. Reuniendo su valor, ella se adentró en el bosque profundo donde vivía la bruja. Después de caminar por un camino accidentado todo el día desde temprano en la mañana, ella finalmente llegó a la vieja torre donde se decía que vivía la bruja. Frente a la torre había un hermoso jardín de flores, y en el centro estaba la bruja. Tenía el cabello largo y plateado y profundos ojos verdes, con una apariencia elegante. La bruja notó a ella y sonrió tranquilamente. «Sé que has venido aquí para salvar tu pueblo», dijo la bruja. «Admiro tu valentía. La enfermedad que afectó a tu pueblo no es obra mía, sino el trabajo de una fuerza maligna que ha contaminado el bosque». Ella se sorprendió, pero decidió creer en las palabras de la bruja. «¿Cómo puedo salvar el pueblo?», preguntó ella. La bruja asintió lentamente y explicó que necesitaba ingredientes especiales para hacer una medicina. Estos ingredientes eran flores raras que solo crecían alrededor de un manantial sagrado en lo profundo del bosque. Ella y la bruja llegaron al manantial sagrado rodeado de hermosas flores. La bruja recogió cuidadosamente las flores y comenzó a preparar la medicina. Ella la ayudó y sintió que la bruja realmente quería salvar el pueblo. Sin embargo, en el camino de regreso al pueblo, la expresión de la bruja de repente se volvió fría. Atacó a ella y robó la medicina. Ella intentó resistir en shock y tristeza, pero no era rival para el poder de la bruja. La bruja entonces fue al pueblo y comenzó a lanzar una maldición aún más poderosa. Los aldeanos estaban llenos de miedo y desesperación. Mientras tanto, ella, traicionada por la bruja y vagando en la desesperación en el bosque, fue consolada por los animales que se reunieron a su alrededor. Luego, los espíritus del bosque aparecieron y la envolvieron en una cálida luz dorada. Los antiguos espíritus le contaron a ella el secreto de la bruja. La bruja había sido una vez una aldeana amable llamada Carly, pero había caído bajo una maldición debido a la tentación de un hechicero malvado de hace mucho tiempo. Carly había ganado la vida eterna, pero fue transformada en una bruja malvada bajo el control de la maldición. El hechicero malvado había sido sellado en una gema por el poder de antiguos héroes, pero los héroes también habían perecido en la batalla, dejando la gema malvada sellada en lo profundo de una cueva. Incluso después de que el hechicero malvado fue sellado en la gema, la maldición de la bruja Carly no se rompió completamente. Durante cientos de años, luchó con su buen corazón, viviendo tranquilamente en una torre en lo profundo del bosque para evitar que su corazón malvado se fortaleciera y dañara a los aldeanos. Para romper la maldición de Carly, la gema oscura tenía que ser destruida. Sabiendo la verdad, ella fue guiada por los espíritus a la cueva donde la gema oscura estaba sellada. En lo profundo de la cueva, ella finalmente encontró la gema oscura, el símbolo del hechicero malvado.
Los espíritus enseñaron a ella un antiguo hechizo especial. Este hechizo fue creado por los héroes que una vez sellaron al hechicero malvado. Al recitar correctamente el hechizo, ella podría sellar la magia de la gema y hacer posible romperla físicamente. Ella primero intentó romper la gema con la ayuda de los animales. Pero las fuertes garras de los osos y los afilados dientes de los lobos no movieron la gema. Entonces, ella pidió ayuda a otros animales grandes además de los osos y los lobos. Los bisontes y los alces usaron su gran fuerza para golpear las paredes de la cueva, pero solo causaron un ligero temblor. Mientras ella concentraba su mente fuertemente, escuchó un sonido retumbante desde la entrada de la cueva. Algo grande parecía venir hacia ellos. Era una manada de elefantes. Los elefantes presionaron sus cuerpos contra las paredes de la cueva, haciendo que la cueva temblara significativamente. «Ahora», gritó ella. Los otros animales también cargaron contra las paredes alrededor de la gema con todas sus fuerzas. Luego, el techo de la cueva comenzó a colapsar y grandes rocas comenzaron a caer sobre la gema. En ese momento, la cueva retumbó y comenzó a temblar aún más violentamente. Sintiendo el peligro, ella gritó: «¡Cuidado! ¡Salgamos de aquí!». En el momento en que salieron de la cueva con los espíritus y los animales, la cueva colapsó y quedó enterrada en tierra. A través del valor de ella y el poder de los espíritus y los animales, finalmente pudieron romper la gema. Cuando ella regresó al pueblo, Carly, liberada de la maldición por la gema rota, despertó. Carly agradeció a ella y lamentó haber causado dolor a los aldeanos. Usó la medicina que ella y ella habían hecho el otro día para curar a los aldeanos y eliminar completamente la enfermedad. Los aldeanos perdonaron a Carly y la recibieron de nuevo. Así, ella y Carly juntas protegieron la paz del pueblo, y el pueblo floreció una vez más. El valor y la amabilidad de ella salvaron al pueblo y también al corazón de Carly.